Hola a todos. Red Médica presenta el tema de infecciones ginecológicas. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. Debemos sospechar de una infección genital femenina ante una paciente que acuda con disuria, poliaquiuria, prurito vulvar, dispareunia o leucorrea. Para ver la clase de hoy vamos a dividirla en dos secciones. La primera de ellas van a ser las vulvovaginitis. En ella hablaremos de vaginosis bacteriana, candidiasis vulvovaginal, tricomoniasis, infecciones por clamidia trachomatis y papilomatosis. Mientras que en la segunda sección hablaremos de las enfermedades pélvicas, como la enfermedad pélvica inflamatoria, el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis y la tuberculosis genital. Empezaremos con vaginosis bacteriana. No se considera una infección de transmisión sexual. Es la más frecuente de este grupo, con una prevalencia hasta el 50%. Es importante que recuerdes esto porque ha sido preguntado en el examen nacional. Su etiología es polimicrobiana, lo que quiere decir que va a existir un aumento en el número de bacterias de los géneros de Gardnerella, de Prevotella, de Movínculos y de Mycoplasma. Principalmente va a ser por Gardnerella vaginalis. Y además va a existir un descenso en el número de la flora normal, que son bacterias lactobacillus. Identificar los factores de riesgo te va a ser de utilidad para resolver muchos casos clínicos, y de ellos podemos mencionar tres: las duchas vaginales, el sexo oral receptivo y el reciente cambio de pareja sexual. Clínicamente, hasta un 70% de los casos se va a presentar de forma sintomática. El resto va a referir la presencia de un aumento del flujo que característicamente va a tener un color blanco grisáceo y que va a oler a pescado. Para hacer el diagnóstico, la GPC de México recomienda realizar un pH vaginal en donde va a ser mayor de 4.5, realizar la prueba de aminas y en caso de que fuese positiva es sugestiva de que sea vaginosis bacteriana. La prueba de aminas consiste en una prueba en la que se le pone KOH en un frotis de exudado vaginal y este al reaccionar va a desprender un olor característico a pescado. Y la presencia de células clave al realizar una tinción de grano. También te recomiendo que repases los criterios de High-Eason que se utilizan en el frotis del exudado vaginal y los criterios de AMSEL, que son muy similares a los descritos por la GPC. El tratamiento de la vaginosis se basa con metronidazol por vía oral. Recuerda que para el examen nacional no es importante las dosis, o al menos no lo es hasta ahorita. En las pacientes embarazadas se recomienda el tratamiento con metronidazol en óvulos, y el tratamiento de segunda línea, alternativo o en caso de alergia al metronidazol, es con clindamicina, también preguntado en el examen nacional. Aquí no se recomienda dar tratamiento a la pareja, porque pues, no es una enfermedad de transmisión sexual. Y también es importante que recuerdes que aumenta el riesgo de ruptura prematura de membranas, de parto pretérmino y de endometritis. Continuamos con candidiasis vaginal. Es importante que recuerdes que es una infección causada por un hongo saprófito y que del 80 al 90% van a estar causadas por la especie albicans. El resto van a estar causadas por las especies galbrata, tropicalis y cruceis, todas de ellas asociadas a candidiasis complicada. Identificar los factores de riesgo te puede ser de utilidad a la hora de tomar decisiones en los casos clínicos. De ellos, reconocemos que el uso de los anticonceptivos orales, la obesidad, el uso reciente de antimicrobianos y los estados inmunodepresivos como diabetes, uso de corticosteroides y el VIH son factores de riesgo muy importantes. Clínicamente se presenta una inflamación vulvovaginal con eritema o enrojecimiento vulvar, además de fisuras, de una secreción característica que va a ser adherente, grumosa y blanquecina, que va a semejar al queso cottage. Esto ya ha sido preguntado infinidad de veces en el examen nacional. También las pacientes van a presentar prurito vulvar y disuria, siendo el prurito y la leucorrea blanco-grumosa los síntomas más característicos y los más preguntados. El diagnóstico se va a realizar con un pH menor de 4.5, la presencia de micelios o esporas
y un cultivo vaginal positivo en medio desfavorable. El tratamiento se va a realizar con miconazol en crema al 2% o con histatina óvulos, y en caso de que el tratamiento fracase, pues se van a dar azoles por vía oral, como el fluconazol o el itraconazol. En las pacientes embarazadas, el tratamiento tópico con clotrimazol es la elección. En caso de que la paciente tenga una candidiasis recurrente, que hace referencia a que padezca más de 4 episodios al año, o que presente un cultivo positivo para Candida no albicans, se va a dar un tratamiento de largo plazo, teniendo en cuenta que se va a iniciar con una inducción con ketoconazol vía oral más crema de miconazol, y se va a continuar por 6 meses un esquema de mantenimiento que es itraconazol por vía oral. Pasemos ahora al grupo de las infecciones de transmisión sexual. La primera de ellas es Clamidia trachomatis. Es importante reconocer que hasta el 50% de las mujeres van a presentarse asintomáticas. La clínica más característica es la presencia de disuria, dolor hipogástrico, picor vulvovaginal, leucorrea amarillenta y molestia rectal. Además de que va a haber un pH vaginal mayor de 4.5. El diagnóstico se va a realizar con muestras de orina en donde se identifica clamidia, y en casos persistentes puede considerarse la ampliación de ácidos nucleicos o los NATs. El tratamiento se realiza con acitromicina en dosis única con doxiciclina, y como alternativa se puede dar eritromicina o ofloxacino. Es importante que recuerdes que las complicaciones que puede tener Clamidia trachomatis son embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria e infertilidad. Mientras que las papilomatosis son producidas por un virus de características DNA. Es importante que para el ENARM recuerdes e investigues cuáles son los virus DNA. Si te lo sabes, ponlo abajo en los comentarios. La papilomatosis es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente y se va a caracterizar, que es lo más preguntado, por sus dos lesiones típicas. Las lesiones benignas, que van a ser las verrugas o los condilomas, producidas por el BPH 6 y 11, y las lesiones malignas, que van a estar producidas por los serotipos 16 y 18. Pregunta muy clásica y que se ha repetido infinidad de veces, que decidieron ya no ponerla. Por último, la última enfermedad de transmisión sexual que vamos a hablar es tricomoniasis. Es producida por un protozoo anaerobio conocido como Tricomona vaginalis. Clínicamente se va a caracterizar por presentar prurito vulvar intenso con una leucorrea amarilla grisácea y que va a ser espumosa, como se logra ver en la imagen. Además, al momento de hacer una especuloscopía, vamos a ver un cérvix con un punteado rojo o rosado, que es el cérvix en fresa. Esto se produce porque existen hemorragias subepiteliales que están produciendo esa imagen característica. El diagnóstico se va a realizar con un pH vaginal mayor de 4.5, con la identificación de un exudado vaginal en donde vamos a ver un protozoo que va a tener forma de fresa con cilios en un extremo, y en ocasiones lo podemos ver hasta moviéndose. Y además de la presencia de una citología cervical en donde vemos esa imagen característica del cérvix en fresa. El tratamiento se va a realizar con metronidazol por vía oral o con tinidazol. En las pacientes embarazadas también se recomienda el tratamiento oral. Y en caso de que tenga una pareja estable, aquí sí es necesario dar el tratamiento simultáneo, pues existe un riesgo de reinfección de hasta el 17%. El seguimiento de las pacientes con tricomoniasis se hace con una revaloración dentro de 3 meses. Continuaremos con la enfermedad pélvica inflamatoria. Es el tema estrella de esta sección. Vamos a saber que la etiología, la causa más frecuente es Neisseria gonorrea, seguida de Clamidia trachomatis. Y en pacientes portadoras de dispositivo intrauterino, Actinomyces israelí es uno de los agentes más frecuentes y ha sido preguntado en el examen nacional. Clínicamente, las pacientes se van a caracterizar
por tener dolor abdominal bajo, también dolor a la movilización cervical y dolor anexial, que se va a ver al momento de hacer exploración ginecológica. Van a presentar fiebre mayor a 38 grados centígrados y puede haber datos de respuesta inflamatoria sistémica. La GPC recomienda subdividirlas en caso sospechoso y en caso definitivo. Las pacientes con caso sospechoso van a ser aquellas que tengan un dolor característico más o menos la presencia de otra sintomatología, mientras que el caso definitivo es paciente con dolor característico más un cultivo de secreción positiva, ya sea para Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, entre otros. El diagnóstico va a ser clínico, pero lo podemos complementar con estudios de imagen, como puede ser el ultrasonido, en el cual vamos a observar un engrosamiento o colección en el interior de las trompas de falopio, con la presencia de líquido libre en el fondo de saco. Mientras que debes de recordar que la laparotomía es el estándar de oro, pero solamente se va a realizar en casos de duda diagnóstica. Te recomiendo que para centrar tu tratamiento a la hora de responder un caso clínico, te aprendas muy bien la clasificación de Monif, la cual nos subdivide a la enfermedad pélvica inflamatoria en varios grados. El grado 1 o leve es aquella enfermedad pélvica inflamatoria no complicada, lo que significa que no hay presencia de una masa anexial y no hay datos de abdomen agudo ni de irritación peritoneal. El grado 2 o moderada es aquella donde ya existe una complicación como la presencia de una masa anexial o un absceso tubovárico que va a involucrar las trompas y el ovario, por supuesto. Y además puede o no haber datos de irritación peritoneal. Mientras que el grado 3 van a ser aquellas EPI grave, donde ya existe una diseminación a estructuras extrapélvicas. Además puede existir la presencia de un absceso tubovárico roto o pelviperitonitis, y la paciente ya va a presentar datos de respuesta inflamatoria sistémica. El tratamiento nos vamos a basar también en la clasificación de Monif. El tratamiento empírico le va a dar a las pacientes que tengan grado 1 o grado 2 y consiste en ofloxacino o clindamicina, mientras que el tratamiento parenteral van a ser para las pacientes que tengan grado 2 o grado 3. En este se va a administrar ceftriaxona más doxiciclina más metronidazol. Es importante que recuerdes que los pacientes que tienen tratamiento parenteral es indicación propia de hospitalización. Y las pacientes que de entrada requieren hospitalización, o sea, tratamiento parenteral, son las pacientes con una EPI y que tengan un embarazo. Esta es una indicación para que la paciente reciba tratamiento parenteral. ¿Cuándo vamos a optar por una terapia quirúrgica? Bueno, cuando la paciente presente un absceso tubovárico roto, que la paciente no mejora de su absceso después de darle tratamiento parenteral, o que la paciente no mejora clínicamente después de recibir terapia parenteral. Y en este caso se debe hacer la laparoscopía. Debes de recordar que las complicaciones que se pueden llegar a presentar, una de ellas es el dolor pélvico crónico, que es el más frecuente y puede aparecer hasta en el 50% de las pacientes que padecieron EPI. Otras complicaciones son la esterilidad y que esta patología aumenta el riesgo de embarazo ectópico. Para finalizar, vamos a hablar de las últimas dos patologías: el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis y la tuberculosis genital. El síndrome de Fitz-Hugh-Curtis se va a caracterizar por ser una perihepatitis asociada a la enfermedad pélvica inflamatoria. Clínicamente va a presentar dolor en hipocondrio derecho que va a aumentar con la tos. El tratamiento es con clindamicina más gentamicina intravenoso y se va a seguir con clindamicina más doxiciclina. Mientras que la tuberculosis genital se va a caracterizar por ser una EPI, pero que va a ser estéril, y el 10% va a coexistir con una tuberculosis pulmonar activa. Es importante recordar que clínicamente las pacientes van a presentar metrorragias, dolor pélvico, masa anexial y que el diagnóstico se va a hacer con el microlegrado con la pipeta de Cornier. El tratamiento es con isoniazida y rifampicina más piracinamida y etambutol por 2 meses e isoniazida y rifampicina por 4 meses, igual como en la tuberculosis pulmonar. Y en casos
refractarios o que el daño sea muy extenso, se opta por la cirugía. Por último, vamos a revisar los 4 perfiles en ENAR más importantes. El de vaginosis bacteriana nos hablará el caso de una mujer en edad fértil que va a acudir por un mal olor vaginal y que va a presentar un flujo vaginal de características grisáceas. El caso te va a dejar muy en claro que la paciente no tiene riesgo de TS y además puede que el caso mencione algún factor de riesgo como las duchas vaginales. Debes saber identificar el diagnóstico y que en esta patología existe la presencia de células clave. El tratamiento se va a realizar con metronidazol y su alternativa es la clindamicina. Y recuerda, aquí no se trata a la pareja. El segundo perfil ENAR importante es la candidiasis vulvogenital. Esta es una de las más sencillas de identificar, pues nos va a hablar de un caso de una paciente con obesidad o con datos de inmunodepresión, ya sea diabetes, uso de corticosteroides o VIH. La leucorrea es muy característica, va a ser grumosa, adherente y se va a tener un aspecto a queso cottage. Recuerda, las pacientes presentan mucho prurito, pero no presentan mal olor. Y aquí lo más importante que debes de saber son las características del flujo que te las acabo de mencionar y cuál es el tratamiento para este tipo de vaginitis y más cuando es recurrente. El perfil ENAR de la tricomoniasis es muy clásico. Nos van a decir una paciente con gran riesgo de enfermedad de transmisión sexual y que además va a presentar una leucorrea amarillenta espumosa. Al momento de que nosotros le hacemos una especuloscopía, vamos a observar el cérvix en fresa. Las preguntas clásicas es ¿cuál es el agente etiológico? Que aquí lo que debes de responder es Trichomona vaginalis, que es un protozoa anaerobio, también preguntado. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Que es con un frotis de exudado vaginal. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Que en este caso es metronidazol o tinidazol. Mientras que el perfil ENAR de la enfermedad pélvica inflamatoria hay que saber identificar bien la clasificación de Monif para poder decidir si es una EPI que se va a manejar de forma ambulatoria o es una EPI que se va a manejar de forma hospitalaria. Mucho cuidado con los diagnósticos diferenciales. Por ser una causa de abdomen agudo, es muy probable que te pongan en el examen hacer el diagnóstico diferencial con apendicitis, torsión de ovario o endometriosis. ¿Cómo hacer la diferencia sin perder la cabeza? Muy fácil. Lee bien el caso, lee el contexto del caso. Aquí nos van a hablar de que la paciente tiene riesgo de una enfermedad de transmisión sexual. Y por último, te recomiendo que sepas cuál es el manejo establecido para cada patología. Con esto finalizamos el tema de infecciones ginecológicas. Habrás visto que es un tema muy extenso, pero muy importante de cara al examen nacional, como todas las materias de ginecología y obstetricia. En la descripción vas a encontrar un link donde podrás adquirir el material extra de estudio. Si te ha gustado el video, presiona pulgar arriba y si no quieres perderte los próximos videos, suscríbete. Nos vemos, hasta la próxima.